Estuve en el hospital tras un accidente en la obra. Mi esposa no me visitó ni una vez. La llamé y me dijo, no vales ni la gasolina, muere rápido o sánate pronto. Marisol gritó, no te extrañamos. Colgué. Meses después, salí y vacié la casa. Ayer, Pepe me mandó un video de Rosa chillando, se llevó todo, hasta el perro. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, estado o incluso país. Ahora sí, regresemos a la historia. Me llamo Juan Morales, tengo 52 años y soy carpintero de oficio. Hace 62 días, mi vida cambió de golpe. Estaba en una obra en las afueras de Guadalajara, clavando vigas para un techo, cuando una de esas maderas pesadas se soltó y me cayó encima. Sentí un crujido horrible en la pierna, como si se partiera en 1000 pedazos, y luego un dolor que me atravesó el pecho. Terminé en el hospital regional, con una pierna rota, 3 costillas fracturadas y un pulmón perforado. Los doctores me conectaron a máquinas que pitaban todo el tiempo, y el dolor era tan fuerte que apenas podía pensar. Entre las medicinas y el mareo, solo quería ver a Rosa, mi esposa. Llevamos 10 años casados. Ella tiene 48, y cuando nos juntamos, trajo a su hija Marisol, que entonces tenía 8 y ahora ya cumplió 18. No somos de esos matrimonios perfectos de telenovela, pero yo creía que nos queríamos. Pensé que al menos en un momento así, Rosa estaría conmigo. Esa primera noche en el hospital, con la cabeza nublada por los calmantes, marqué su número desde el teléfono que me prestó una enfermera. Mi voz salía débil, temblorosa. Rosa, estoy muy mal, le dije. No traigas a Marisol, no quiero que me vea así, pero ven tú, por favor. Ella respiró hondo y contestó, ay, Juan, no te preocupes. Mañana voy temprano. Colgué con un poco de alivio, imaginándola llegando con un café y esa sonrisa suya que siempre me calmaba. Pero el sol salió y Rosa no llegó. Las horas pasaron lentas, entre pinchazos de agujas y el ruido de los pasillos. Miraba la puerta cada rato, esperando su figura, pero nada. Pensé que algo le había pasado, que el camión no pasó o que Marisol se puso mala. Me aferré a esa idea, porque no quería creer que mi mujer, mi compañera de una década, me dejaría solo en un momento así. Los días en el hospital se alargaron como años. Al principio, me decía a mí mismo que Rosa no venía por algo razonable, el puesto de tamales en el mercado estaba hasta el tope, o Marisol se había puesto enferma otra vez con esas fiebres que le dan. Pero conforme pasaron los días, esa esperanza se fue apagando. Intenté llamarla desde el teléfono del hospital, pero siempre me salía con lo mismo, ay, Juan, ahorita no puedo, hay mucho que hacer. Su voz sonaba lejana, como si estuviera a miles de kilómetros, no a una hora en camión desde nuestro pueblo en Jalisco. Para la segunda semana, ya no podía con la incertidumbre. Las enfermeras me miraban con lástima cuando preguntaba si alguien había llamado por mí. Una de ellas, Carmen, de unos 40 años, empezó a traerme un cafecito de olla en sus descansos. No decía mucho, solo se sentaba un rato a platicar de cosas simples, el clima, los pacientes del pasillo, lo caro que estaba todo. Nunca preguntó por qué mi familia no aparecía, pero sus ojos decían que lo notaba. Una tarde, mientras me ayudaba a ajustar la almohada, me dijo bajito, tú descansa, Juan, aquí no estás solo. Fue lo más cerca que alguien estuvo de consolarme. La tercera semana, ya no aguanté más. Marqué a Rosa una noche, con el corazón en la garganta. Contestó rápido, pero detrás de su voz se oía el escándalo de una telenovela, de esas que le encantan. Rosa, ¿cuándo vas a venir?, le pregunté, tratando de no sonar desesperado. Hubo un silencio, y luego, con un tono frío que nunca le había oído, me soltó, no vales ni la gasolina, Juan. O muere rápido o sánate pronto, pero ya no me estés molestando. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Antes de que pudiera responder, escuché a Marisol agarrar el teléfono. No te extrañamos, gritó, y colgó. Me quedé ahí, con el auricular zumbando en la mano, mirando el techo como si pudiera darme respuestas. No dormí esa noche. Las palabras de Rosa y Marisol se repetían en mi cabeza como un disco rayado. ¿Cómo podían decirme eso? Yo, que había trabajado hasta los huesos para sacar adelante a esa familia. A Marisol la crié como si fuera mía desde los 8 años, le hice su primera piñata,
le enseñé a montar bicicleta en el patio, le ayudé con sus tareas cuando Rosa estaba cansada del mercado. Y Rosa, no éramos perfectos, pero teníamos nuestra rutina, los domingos de pozole, las bromas sobre mi calvicie, las noches viendo televisión juntos. ¿En qué momento se rompió todo? Al día siguiente, intenté llamarla otra vez, pero el teléfono ya no entró, directo al buzón. Me puse a pensar en los últimos meses. Recordé que Rosa había estado más distante, siempre con el celular en la mano, diciendo que eran cosas del puesto. Una vez, en nuestro aniversario, se la pasó mandando mensajes mientras comíamos mole en casa. Cuando le pregunté qué pasaba, me sonrió y dijo, nada, todo está bien. Ahora esas palabras me sonaban huecas. ¿Y Marisol? Siempre había sido más pegada a su mamá, pero nunca imaginé que me odiara tanto como para decirme eso. Carmen pasó esa tarde y me encontró con la mirada perdida. ¿Todo bien, Juan?, preguntó, dejando el café en la mesita. No supe qué contestar. Solo le pedí que me trajera un espejo. Me vi en él, flaco, ojeroso, con la barba crecida como por diosero. No reconocí al hombre que fui. Ahí, entre el pitido de las máquinas y el silencio de mi familia, empecé a sospechar que algo más oscuro estaba pasando. No sabía qué, pero juré que lo iba a descubrir, aunque me costara lo que quedaba de mi alma. Ya llevaba un mes en el hospital cuando mi hermano mayor, Pepe, empezó a ser mi único puente con el mundo de afuera. Pepe tiene 55 años, es albañil y siempre ha sido de pocas palabras, pero desde el accidente venía casi diario con un termo de caldo de pollo que hacía su esposa, Lupita. Que te pongas fuerte, Juan, me decía, aunque los dos sabíamos que no era solo la pierna rota lo que me tenía mal. Una tarde, mientras comíamos en la cama del hospital, noté que Pepe estaba más callado de lo normal. Le pregunté qué pasaba, y tras un carraspeo, me soltó la bomba, Rosa anda muy juntita con Javier, el vecino ese que vive enfrente. Los vi el sábado en la plaza, paseándose como si nada. Javier. El tipo de 45 años que llegó al pueblo hace un año, siempre ofreciendo ayuda con el huerto o el tejado cuando yo estaba en la obra. Nunca me cayó bien, con esa sonrisa de sobrado y sus camisas bien planchadas, pero lo dejé pasar porque Rosa decía que solo era amable. Ahora las piezas empezaban a encajar, y un nudo se me formó en la panza. Le pedí a Pepe que me trajera mi laptop del taller en casa, necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Al día siguiente llegó con ella, y entre los dos logramos entrar a nuestra cuenta del banco compartida. Lo que vi me dejó frío, faltaban 50,000 pesos. Retiros en cajeros por miles, transferencias a una cuenta que no reconocía, y un cargo de 8,000 pesos en una joyería de Guadalajara. Rosa no usa joyas, solo el anillo de bodas y un collar que le regalé hace 2 navidades. Pepe se quedó mirando la pantalla, sacudiendo la cabeza. Esto no está bien, Juan. ¿Desde cuándo anda en esas? Me puse a pensar en los últimos meses. Nuestro aniversario, 3 meses antes del accidente, fue raro. Hice mole de olla, su favorito, y puse una mesa bonita en el patio, pero Rosa apenas probó bocado. Estaba pegada al celular, mandando mensajes, y cuando le pregunté quién era, me dijo, una amiga del mercado, no más. Me dio un beso rápido y se levantó a lavar platos, como si quisiera evitarme. En ese momento lo dejé pasar, pero ahora entendía que esa noche ya me estaba traicionando. No terminé ahí. Le pedí a Pepe que investigara más en el pueblo. 2 días después volvió con otra noticia que me revolvió el estómago. Rosa había vendido mi camioneta vieja, una Ford del 98 que usaba para llevar madera. Me dijo que la había visto en el taller de don Chucho, el mecánico, y que Chucho le confesó que Rosa se la vendió por 15,000 pesos, diciendo que necesitaba el dinero para arreglar la casa. Esa camioneta era mía desde antes de casarnos, la compré con mis ahorros de años trabajando en la obra. No era gran cosa, pero para mí valía oro, y Rosa lo sabía. Que la vendiera sin siquiera avisarme me dolió más que los retiros del banco. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé pensando en cómo Rosa había cambiado. Antes, cuando Marisol era niña, pasábamos tardes juntos en el mercado, ayudándola con el puesto. Yo cargaba las ollas, ella me pasaba los tamales, y nos reíamos de los clientes mañosos. Pero en el último año, todo eso se esfumó. Empezó a salir más con amigas, a llegar tarde diciendo que había mucho trabajo, y yo, como buen pendejo, le creía. Ahora veía claro, no eran amigas,
era Javier. Y los 50,000 pesos que faltaban no eran para la casa ni para Marisol, eran para él. Cuando Pepe volvió al día siguiente, le pedí un favor más: averigua qué hace Rosa con ese dinero. No dijo nada, solo asintió y se fue. Me quedé solo en esa habitación blanca, con el pitido de las máquinas como único compañero. La rabia me quemaba por dentro, pero también había un dolor hondo, como si me hubieran arrancado algo que no sabía que podía perder. 10 años con Rosa, y ahora no sabía quién era esa mujer con la que había compartido mi vida. Lo único que tenía claro era que no me iba a quedar cruzado de brazos. Si ella quería jugar sucio, yo también sabía jugar. Estaba en mi 5ª semana en el hospital cuando la humillación pegó más duro que el dolor de la pierna. Pepe llegó una mañana con el semblante serio, cargando una bolsa de pan dulce que Lupita había mandado. Se sentó en la silla junto a mi cama y, tras un trago de café, me dijo: Juan, no sé cómo contarte esto, pero en el mercado anda un chisme feo. Me explicó que Rosa había estado pidiendo donaciones entre los puestos, diciendo que su pobre esposo estaba grave y que necesitaba ayuda para pagar las medicinas. Hasta puso una foto vieja de nosotros en Puerto Vallarta, de cuando fuimos hace 5 años, para que la gente se compadeciera. Según Pepe, recaudó unos 10,000 pesos en una semana. ¿Y dónde está ese dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nunca vi un peso de eso, ni una caja de pastillas extra. Todo se lo quedó ella. Me quedé callado, sintiendo como la sangre me subía a la cara. No era solo el engaño, era que Rosa usara mi sufrimiento para sacar provecho, como si yo fuera un pretexto para su negocio. Siempre supe que era buena para vender, pero esto era otra cosa, era aprovecharse de mí mientras yo estaba tirado en una cama, con tubos en el pecho. Pepe intentó calmarme, seguro lo usó para algo de la casa, pero los dos sabíamos que eso era mentira. Con los 50,000 pesos que ya había sacado del banco y la venta de mi camioneta, ¿qué necesidad tenía de andar pidiendo limosna? Pero no paró ahí. Al día siguiente, Pepe volvió con otra puñalada. Había platicado con doña Tere, la señora de las flores que tiene su puesto enfrente del de Rosa. Doña Tere le contó que Rosa andaba diciendo a los 4 vientos que yo la había abandonado, que me había ido con otra y la dejé sola con Marisol. Pobre Rosa, tan buena madre, y ese Juan tan sinvergüenza, decía la gente en el mercado, según Pepe. Hasta don Chucho, el que compró mi camioneta, le dijo a Pepe que Rosa le había jurado que yo ya no quería saber de ellas. Me dieron ganas de gritar. ¿Abandonarlas yo? Si llevaba más de un mes clavado en esa cama, esperando que al menos me mandaran una señal de cariño. Esa mentira me pegó en el orgullo como hombre y como marido. En el pueblo, todos me conocen: Juan Morales, el carpintero honrado que siempre cumple su palabra. Llevo años levantándome al alba para traer el sustento a casa, y ahora resulta que soy el malo de la historia. Rosa no solo me estaba robando el dinero y el tiempo, también me estaba robando el nombre que me gané con sudor. Pensé en mis compadres, en los vecinos que me saludaban en la plaza, creyendo esa sarta de cuentos. Me imaginé sus murmullos, sus miradas de desprecio, y sentí una vergüenza que no merecía. Esa noche, mientras el hospital se quedaba en silencio, me puse a darle vueltas a todo. Rosa no solo me había traicionado con Javier y el dinero, también estaba ensuciando mi vida frente a los que me conocen desde chamaco. Era como si quisiera borrarme del pueblo sin que yo pudiera defenderme. Carmen pasó a checarme y notó mi cara. ¿Qué tienes, Juan?, preguntó, pero solo negué con la cabeza. No podía explicarle cómo me sentía, humillado, chiquito, como si no valiera nada. Pero en ese momento, entre la rabia y la pena, algo se prendió dentro de mí. No iba a dejar que Rosa me hundiera así. Si ella quería jugar con mi vida, iba a encontrarme despierto y listo para responderle. Ya no era solo por mí, era por el Juan que fui y el que todavía podía ser. Después de 5 semanas en el hospital, decidí que no podía seguir esperando a que Rosa me matara con su indiferencia. Los doctores querían tenerme ahí 3 semanas más por el riesgo de infección en la pierna, pero ya no aguantaba esa cama ni las miradas de lástima. Hablé con Carmen, la enfermera que se había vuelto mi sombra buena. Le conté que necesitaba salir, aunque fuera cojeando. Ella frunció el ceño, pero al final me ayudó, me explicó cómo rentar una silla de ruedas, me dio el número de una farmacia que llevaba medicinas a domicilio y hasta me consiguió unas muletas de segunda mano. Ten cuidado, Juan, no te vayas a empeorar, me dijo, y supe que lo decía de corazón.
Le pedí a Pepe que me sacara del hospital contra el consejo médico. Firmé unos papeles que decían que me iba bajo mi riesgo, y el doctor me miró como si estuviera loco, pero no me importó. Pepe llegó con su vieja troca y me llevó a un hotelito en Zapopan, cerca de Guadalajara. Era un lugar sencillo, con paredes de bloque y un ventilador ruidoso, pero para mí fue como un palacio, por fin estaba fuera de esas paredes blancas. Ahí, solo con mis pensamientos, empecé a armar mi plan. No iba a dejar que Rosa se saliera con la suya después de todo lo que me había hecho. Lo primero fue hablar con don Luis, un abogado que Pepe conocía de la obra. Lo llamé desde el teléfono del hotel y le conté todo, los 50,000 pesos que faltaban, la venta de mi camioneta, las donaciones que Rosa pidió a mi nombre, las mentiras que andaba diciendo en el pueblo. Don Luis llegó al día siguiente, un señor chaparro con lentes gruesos y una libreta vieja. Tenemos que movernos rápido, Juan, me dijo. Si ella está gastando lo tuyo, hay que proteger lo que queda. Me ayudó a abrir una cuenta nueva en otro banco y a pasar la mitad de lo que aún había en la cuenta compartida, 20,000 pesos, ni un centavo más ni menos, todo legal. También cancelé las tarjetas que compartíamos y saqué una a mi nombre. Pepe seguía siendo mis ojos en el pueblo. Una mañana me llamó, Rosa anda planeando un viaje a Mazatlán con unas amigas. Se va el viernes y vuelve el domingo. Eso me dio la chispa que necesitaba. Si ella podía darse lujos con mi dinero mientras yo estaba tirado, yo también podía moverme. Le pedí a Pepe que fuera a la casa cuando Rosa no estuviera y tomara fotos de todo, el taller, los muebles, el huerto. Quería saber exactamente qué me pertenecía. Al día siguiente llegó con un sobre lleno de imágenes y mis papeles importantes, el título de propiedad de mi máquina de coser antigua, herencia de mi papá, y unas facturas de los muebles que compramos juntos. Con eso en mano, contraté a unos mudanceros de Guadalajara. Les di una lista clara, mi máquina de coser, la mitad de los muebles del comedor y la sala, los que pagué con mi sudor, mi ropa, y lo más importante, mi perro Pancho. A Rosa le dejé su ropero, sus trastos del mercado y las cosas de Marisol, no toqué nada que no fuera mío por derecho. El sábado, mientras Rosa estaba en Mazatlán, Pepe me llevó a la casa en su troca. Entrar después de tanto tiempo fue como pisar un sueño extraño, todo igual, pero ajeno. Pancho salió corriendo del patio, ladrando y brincando, y casi me tumba con las muletas. Verlo me dio una paz que no sentía desde el accidente. Los mudanceros fueron rápidos. En 4 horas, la casa quedó medio vacía. Me paré en la puerta, viendo cómo cargaban mis cosas en el camión, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esa casa había sido mi vida por 10 años, pero ya no era mi lugar. Nos fuimos al hotel, y al día siguiente mandé todo a un departamentito que renté en Zapopan, en la planta baja para no batallar con la pierna. Esa noche, Pepe me mandó un mensaje, Rosa ya llegó. Está gritando en el patio como endemoniada, diciendo que le robaste todo. Me imaginé la escena y, por primera vez en semanas, se me escapó una sonrisa chiquita. No contesté sus llamadas ni sus mensajes furiosos. Que se enojara cuanto quisiera, yo había tomado lo que era mío, ni más ni menos, como don Luis me aconsejó. Sabía que esto no terminaba ahí, que Rosa iba a buscarme para reclamarme, pero ya no le tenía miedo. En ese hotel, con Pancho durmiendo a mis pies, sentí que por fin estaba empezando a recuperar algo que ella no me podía quitar, mi dignidad. 2 días después de vaciar la casa, estaba en el hotel con Pancho cuando alguien tocó la puerta. Era Marisol. Venía sola, con una mochila vieja y la cara llena de vergüenza. Juan, ¿puedo pasar?, preguntó, mirando el suelo. La dejé entrar, aunque una parte de mí todavía dolía por sus palabras de «no te extrañamos». Nos sentamos en el silloncito del cuarto, y ella, sin rodeos, empezó a hablar. Me confesó que Rosa llevaba 1 año con Javier, desde antes del accidente. Mamá me dijo que te dijera eso por teléfono, admitió, con la voz quebrada. Me prometió un celular nuevo si lo hacía bien, para que dejaras de llamar. Sentí un nudo en la garganta, pero la dejé seguir. Lo peor vino después. Marisol dijo que había oído a Rosa y Javier hablando en la cocina mientras yo estaba en el hospital. Rosa decía que mi accidente era conveniente, que si me moría, cobraría el seguro de vida que teníamos desde hace años. Pensaron que no ibas a salir de esa, murmuró Marisol, y se le escapó una lágrima. Me quedé helado. Mi propia esposa, la mujer con la que compartí una década,
Había estado esperando que me muriera para quedarse con todo. No supe qué decir, solo la miré, y ella agregó, cuando vaciaste la casa, Javier se asustó. Le dijo a mamá que no quería meterse en más problemas y se largó el lunes. Esa noche, Rosa me llamó. Su número apareció en mi celular, y contesté porque necesitaba oírlo de su boca. Su voz estaba apagada, sin el tono mandón de siempre. Juan, sé que estás enojado, empezó. Te voy a contar todo si quieres. Y lo hizo. Admitió que el affair con Javier llevaba meses, que planeaba pedirme el divorcio pero no se atrevía. Cuando me accidenté, vio una salida, si moría, se quedaba con el seguro, si vivía, sacaría lo que pudiera antes de separarse. Los 50,000 pesos, las donaciones, la venta de mi camioneta, todo fue para ella y Javier. Hasta los boletos a Mazatlán eran para irse juntos una vez que todo se asentara. Pero mi movida con la casa lo arruinó, Javier la dejó, y ahora estaba sola. Escuché sin interrumpir, como si estuviera oyendo a una desconocida. Cuando terminó, solo le hice una pregunta, ¿en qué momento dejaste de quererme? Se quedó callada tanto tiempo que pensé que había colgado. No sé, dijo al fin, y colgó ella. Me quedé mirando el teléfono, pero no sentí rabia ni tristeza, solo un cansancio profundo. Todo lo que había construido con Rosa se había podrido desde adentro, y yo no lo vi venir. Al día siguiente, llamé a don Luis y le conté lo de la llamada. Déjame manejar el divorcio, Juan, me dijo. Ya no hables con ella directo. Asentí, aunque él no me veía. Marisol se despidió esa mañana, prometiendo volver a visitarme. La abracé, y por primera vez en meses, sentí que algo bueno podía salir de tanto dolor. Rosa me había querido borrar, pero yo seguía aquí, vivo y listo para empezar de nuevo. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la cabeza en alto. Los días después de la llamada de Rosa fueron como despertar de un sueño largo y feo. Me instalé en el departamentito de Zapopan, con Pancho echado en la ventana, mirando los carros pasar. Marisol empezó a venir los fines de semana. Al principio era raro, no sabíamos cómo mirarnos después de todo. Pero una tarde, mientras hacíamos mole en la cocinita, me pidió perdón por lo que dijo en el teléfono. No quería, Juan, te lo juro, dijo, y la abracé como cuando era niña. Desde entonces, los viernes vemos películas, los sábados hacemos desayunos con tortillas a mano, y los domingos paseamos a Pancho por el parque. No es como antes, pero es algo nuevo, algo nuestro. El divorcio se concretó 3 meses después de vaciar la casa. Don Luis peleó por mí como perro bravo, vendimos la casa del pueblo y dividimos el dinero a la mitad. Rosa firmó los papeles sin chistar, quizás por culpa o porque ya no le quedaban fuerzas para pelear. Me quedé con mi máquina de coser y lo que saqué esa noche, ella se llevó lo suyo y se mudó a Guadalajara, según Pepe. No la volví a ver, solo intercambiamos mensajes cortos por cosas del banco o el seguro. La rabia que sentí se fue apagando, como brasas que ya no calientan. Mi pierna mejoró con el tiempo. Todavía cojeo un poco, pero ya no necesito muletas. Una tarde, mientras compraba café en el mercado, me topé con Carmen, la enfermera. Nos pusimos a platicar, y desde entonces nos vemos cada rato. No es amor, no todavía, pero es una amistad que me hace bien. Ella me escucha como cuando estaba en el hospital, y yo le cuento cómo voy reconstruyendo mi vida, pedazo por pedazo. Con ella y Marisol, el mundo se siente menos pesado. Pensando en todo lo que pasó, entendí algo que no veía antes. Rosa me traicionó, sí, pero también me enseñó una lección que vale oro. La vida me mostró que el verdadero valor no está en lo que te dan los demás, sino en lo que tú te das a ti mismo. Ella se quedó con una casa vacía y un corazón más vacío aún, yo recuperé mi dignidad y mi camino. No fue fácil, pero cada paso cojo me recuerda que sigo aquí, que soy más fuerte de lo que ella pensó. A veces, las peores traiciones te empujan a encontrarte de nuevo, y eso es lo que me salvó. Gracias por tomarte el tiempo de recorrer esta historia conmigo. Detrás de cada foto familiar suele haber una verdad escondida o un dolor que nadie dice. Si esta historia tocó algo personal para ti, me encantaría leer tus pensamientos. Compartir puede sanar, para ti, y para alguien más que te lea.